Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy, viernes 7 de junio del 2024. Seguimos meditando en este tiempo con Dios y compartiendo su palabra. Amén. Y antes de empezar este tiempo de devocional, vamos a orar para pedir la dirección y guía de su Espíritu Santo en este día. Amén. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu santa y bendita presencia y una vez más rogando, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú nos guíes para poder discernir tu palabra y también, Dios, para ponerla por obra en nuestro día a día. Que tú nos hables, que tú nos confrontes y que tú, Señor, seas guiando nuestro corazón y nuestra mente para estar siempre viviendo bajo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, seguimos meditando en el devocional, en lo que es el libro de Primera de Pedro. Y hoy nos toca el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. El título del devocional del día de hoy es Partícipe del padecimiento. Amén. Leemos así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Interesante, ¿no, hermanos? La palabra de Dios nos empieza hablando acerca de el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él padeció en carne propia todos los sufrimientos que como ser humano vivió para poder él vencer sobre el pecado. Dice la palabra de Dios que él fue experimentado en todo dolor y en toda prueba, pero él nunca pecó. Él nunca cayó ante el pecado. Recuerden cuando el diablo quiso tentarlo en el desierto, y se le presentó en 3 veces la tentación, y Jesús siempre respondía: escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros no vamos a ser ajenos a ese estilo de vida.
Cuando tú y yo nos acercamos al Señor y aceptamos seguirlo a Él, nos hacemos hijos de Dios. Y hay una palabra que siempre nos va a representar, que somos cristianos. ¿Qué significa eso? Y esa es una palabra que empezó a desarrollarse en Hechos, cuando a los seguidores de Jesús en Antioquía, que eran los de El Camino, así le decían, les comenzaban a decir: mírenlos, ellos son unos pequeños Cristos, ¿no? Porque vivían e imitaban muy bien las enseñanzas de su maestro, lo hacían perfectamente, y eso daba a relucir en sus vidas, en su manera de hablar, de actuar, de conducirse, y a raíz de ahí comenzó a acuñarse ese término de cristitos cristianos. Como seguidores de Cristo, nosotros no podemos ser ajenos a los padecimientos, a los sufrimientos que van a acontecer en nuestras vidas de una u otra manera. Llámense pruebas que son necesarias para poder moldear nuestra vida, para poder perfeccionar nuestro carácter. Llámese circunstancias difíciles, porque vivimos en un mundo que no vive para Dios, que vive de acuerdo a su sistema, que vive de acuerdo a su forma que ellos creen que está bien, con tantos afanes, preocupaciones. Lamentablemente el que tiene poder, el que tiene dinero, vive mejor, aprovecha mejor las circunstancias, y vivimos en un mundo injusto, un mundo lamentablemente corrupto, un mundo que en sí lo gobierna el pecado, el enemigo. Entonces no pretendamos que en este mundo la vamos a pasar bien. Es más, ese no debe ser nuestro fin, porque nosotros apuntamos a nuestra patria celestial, aquello donde nosotros tenemos la convicción que es lo que nosotros vamos a obtener. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro enfoque, nuestra visión. No podemos dejarnos entonces llevar por las cosas de este mundo. Dice que nosotros ya no debemos estar andando en lo que este mundo anda, que son lascivias, placeres, borracheras, orgías, idolatría. Nosotros ya no pertenecemos a ese estilo de vida. Yo no, como cristiano, puedo pretender vivir como vive el mundo, aún a pesar de que vamos a ser objeto de burla. Y quién quizás no en su trabajo, en donde estudia, ¿no? Muchas veces le dicen: vamos, te invito a una fiesta, terminamos el trabajo, nos salió bien todo, vamos a celebrar, te invitamos unas cervecitas, o vamos a tomar un vino, o vamos a tal lugar a pasarla bien, total mañana no trabajamos. Entonces, y se presentan cosas en todos lugares, tentaciones, y el mundo lo ve normal. Y cuando tú le dices: no, gracias, yo no participo de esas cosas, inmediatamente pues vienen los: ¿qué te pasa? ¿Eres raro? ¿Eres extraterrestre? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué no compartes con tus compañeros de trabajo? ¿Pero acaso tú no vives en el amor de Dios? Esto es amor, hay que darnos amor, hay que... Entonces buscan justificaciones, maneras y formas para hacerte pisar el palito, y que tú lamentablemente puedas ceder a eso. Pero si permanecemos firmes, si la palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones, si nosotros vivimos conforme a lo que Cristo nos enseña que debemos vivir, no vamos a ceder terreno. Vamos a mantenernos firmes, aún a pesar de todo lo que el mundo de una u otra manera nos quiera seducir, nos quiera mostrar, nos quiera deslumbrar con tantas cosas que da. Entonces, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Debemos vivir la nueva vida en Cristo, asumiendo lo que ello implica. No debemos ser ajenos a las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Tenemos nuestros derechos, gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da, porque ni siquiera eso lo merecemos, es por gracia. Pero también tenemos nuestras responsabilidades, vivir cada día para agradarle a Él. No dejemos que porque el mundo se burla de nosotros, porque el mundo nos quiere minimizar, nos afecte. No, más bien creo que eso nos debe hacer sentir fortalecidos en el Señor, porque Cristo también pasó lo mismo. Y como seguidores de Cristo,
no vamos a ser ajeno a ello. Y mira lo que dice el versículo 5. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es la verdad. Va a llegar un día en que todos ellos van a tener que presentarse delante del Señor y ser juzgados por las obras que han hecho. Y ahí recién van a en verdad darse cuenta que no tomaron la decisión correcta. Y ya será muy tarde. Luego dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Qué importante es vivir cada día también reconociendo que estamos en los tiempos del fin. Los discípulos del Señor, los primeros apóstoles, vivían cada día reconociendo eso, ¿no? Reconociendo que el Señor ya iba a venir, que ya estábamos en los tiempos finales, y eso les incentivaba, les animaba a seguir hablando de Jesús, a seguir evangelizando, a seguir llevando las buenas nuevas, a procurar ganar más almas para Cristo, porque la pasión y el amor que sentían por las almas perdidas les llevaba a hacer la obra en todo tiempo y en todo momento, no importando lo que ellos tenían que padecer y sufrir. Recuerden muy bien que en esos tiempos el que decía hacerse cristiano en una sociedad como la romana padecía de muerte, de burla en el Coliseo romano, podía ser llevado a ser un objeto de burla dentro del circo romano a través de lo que eran las actividades que hacían ahí. Para el emperador eran buscados, eran de una u otra manera perseguidos, a tal punto que los cristianos tenían que estar metiéndose en catacumbas y en lugares donde podían hacer sus cultos sin tener que ser capturados para seguir llevando el evangelio. Arriesgaban su vida día a día. Actualmente sabemos que hay lugares donde el evangelio se predica y es todo un riesgo hacerlo. La otra vez el pastor nos hablaba acerca de cómo es ese amor por evangelizar, que te convierte en una pasión donde tú estás dispuesto a darlo todo por Cristo, porque tú en tu vida tienes algo que se llama el amor de Dios, y ese amor de Dios te lleva a apasionarte por aquellas vidas que se pierden sin Dios. Y es difícil, ¿no? Es complicado, porque es tu vida, y a veces nos cuesta el poder disponer de ella para hacer la obra. Pero dice Dios que no hay mejor recompensa que aquel que pierde su vida por Él. No te va a defraudar Dios jamás. Así que sigue adelante, haciendo la buena obra. Dice que ante todo, entre vosotros haya siempre el ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué importante es que nosotros vivamos y nos conduzcamos en eso, en el amor de Dios. Eso va a marcar la diferencia, porque no se trata de mis fuerzas, no se trata de lo que yo siento, lo que yo pienso, sino lo que el Espíritu Santo está produciendo en mi vida, lo que Dios está impulsando en mí. Cuando yo me dispongo delante de Dios, cuando yo le digo, Dios, haz conmigo lo que tú quieras, ya no es mi voluntad, es tu voluntad en mí. Entonces, tú lo que decides en ese momento es hacer lo que Dios determina que hagas. Y lo haces en amor. Y el amor no es algo teórico, el amor es práctico. Mira lo que te dice el versículo 9. ¿Cómo tú puedes demostrar tu amor? Una de las cosas que te dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y esto me trae a colación un recuerdo, o muchos recuerdos de mi niñez. En mi hogar, yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios, y la iglesia donde nosotros somos, acá en Perú, es una iglesia que está en Lima, la ciudad principal acá en el Perú, pero tenemos varias iglesias en muchas otras provincias y localidades de nuestra
de este país, de Perú. Y siempre en esos tiempos había lo que eran reuniones anuales y donde venían pastores de todas las provincias, ¿no? De todas las localidades a la iglesia central que estaba en Lima, específicamente en Magdalena. Y los hermanos, todos los hermanos que éramos de Lima, de Magdalena, ofrecíamos nuestras casas. Y mis padres ofrecían la casa, y era muy lindo porque tú tenías ese gozo, ese privilegio de poder hospedar a esos siervos del Señor que venían de localidades muy lejanas, que habían quizás pasado días viajando para llegar a Lima, con el fin de poder pasar un tiempo de coinonía, de edificación, de fortalecimiento espiritual, para luego salir renovados a sus iglesias y seguir adelante en la obra del Señor. Y dice la palabra que cuando nosotros hacemos eso, tú ni cuenta te das que estás hospedando hasta ángeles. Mira esa magnitud. Entonces, el amor de Dios se muestra a través de actos reales, de hechos reales. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios es que debemos ser buenos hospedadores con amor. Dice también que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros. Y esto ya tiene que ver con lo que Dios te ha dado como una capacidad sobrenatural, un don. Todos tenemos dones, don de servicio, don de administración. Tienes diferentes formas de dar, don de sanidad, don de intercesión. Tienes formas y maneras de cómo Dios te ha capacitado para que tú puedas servir en la iglesia y a tus hermanos. Así que úsalo, dile: Señor, yo quiero emplear mi don para apoyar, para servir en la obra, para apoyar a mis hermanos, para bendecir, porque así se edifica la iglesia. Amén. Dice en el versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cuando tú hagas algo, hazlo dependiendo siempre de Dios. No busques, que tus palabras sean tan arregladas o adornadas, mejor dicho, sino deja más bien que tus palabras sean transformadas y cambiadas por la verdadera palabra que debe fluir de nosotros, que es la palabra de Dios, esa fuente que está en nosotros. Llénate de la palabra de Dios, llénate de ella, para que de esa misma palabra fluya de tus labios para bendición en tu iglesia, a tus hermanos, en tu familia y donde quiera que estés. Y todo lo que hagas, todo lo que tú te propongas hacer, cuando tú sirvas al Señor, cuando tú sirvas a tus hermanos, hazlo en el amor de Dios y bajo el poder de Dios, para que al final la gloria no sea para nosotros, sino para Dios. Porque si tú y yo aprendemos a depender de Él, todo va a ser muy diferente, te lo aseguro así. Y en todo daremos siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el devocional del día de hoy. Que tú sigas viviendo cada día conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor desea. Llénate de su palabra, déjate guiar por su Espíritu y vive en el amor de Dios, mostrándolo en todas tus acciones. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, sigue compartiendo este tiempo devocional, escríbenos en los comentarios desde dónde te conectas y, como siempre te digo, cada vez que tengo la oportunidad, déjanos ahí una petición de oración, porque estamos gustosos de poder orar por ti, sabiendo de que Dios hará, que la fe puesta en Dios es segura, verdadera, firme. Él nunca nos va a fallar, confiando siempre en su perfecta voluntad. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.